Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y estoy seguro de que muchos de ustedes estarán ansiosos por saber más. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una reacción que ha capturado la atención de miles de fans, la reacción de Hande Erçel a la nueva serie de Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien esos nombres que tantos de ustedes adoran juntos, separados y analizando sus carreras por separado. El dúo que conquistó corazones en Senkalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel, continúan siendo un foco de interés para la prensa y el público, y esta vez, la atención se centra en el nuevo proyecto de Kerem. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta interesante noticia, les recuerdo la importancia de apoyar nuestro contenido. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y solo les toma un segundo, pero para nosotros significa el mundo. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde desgranaremos las últimas noticias, analizaremos tendencias y compartiremos las historias más jugosas del espectáculo. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su lealtad, son los mejores. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin, ese actor carismático que tantas sonrisas nos ha sacado, está a punto de estrenar una nueva serie que promete ser un gran éxito. Los detalles sobre la trama y el elenco han ido saliendo a cuentagotas, generando una expectativa enorme entre sus seguidores. Sabemos que Kerem siempre se esfuerza por ofrecer proyectos innovadores y de gran calidad, y esta nueva aventura no parece ser la excepción. Ha estado trabajando arduamente y las primeras imágenes y rumores que circulan apuntan a que estamos ante algo realmente especial. La anticipación es palpable y la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo reaccionará su expareja y compañera de tantas emociones en pantalla, Hande Erçel, ante este nuevo paso en la carrera de Kerem? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones. Desde el momento en que se anunciaron los primeros detalles de la serie de Kerem, los fans de ambos actores, y particularmente los del antiguo dúo de Eda y Serkan, han estado buscando cualquier indicio de interacción o comentario entre ellos. Y es que, seamos sinceros, la química que demostraron en Senkalkam fue algo que trascendió la pantalla, y la relación que mantuvieron fuera de ella solo alimentó aún más esa conexión con el público. Por eso cualquier mención, por mínima que sea, de uno sobre el otro, se magnifica y se convierte en noticia. En los últimos días hemos visto cómo se han intensificado los rumores y las preguntas sobre la opinión de Hande Erçel respecto a la nueva serie de Kerem Bürsin. Se han analizado con lupa cada una de sus publicaciones en redes sociales, cada una de sus entrevistas recientes, buscando una pista, una indirecta, o incluso una declaración directa. Y la verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la información no siempre es tan clara como nos gustaría. Hemos revisado diversas fuentes, portales de noticias del corazón turcos, foros de fans y, por supuesto, las plataformas de redes sociales. Lo que hemos podido recopilar es una mezcla de información oficial, declaraciones filtradas y, por supuesto, mucha especulación. Y es precisamente esa especulación la que a menudo crea el mayor interés. Por un lado, se rumorea que Hande Erçel está al tanto del nuevo proyecto de Kerem Bürsin y que, de hecho, le desea lo mejor. Sabemos que a pesar de su separación, ambos actores han mantenido una relación cordial y de respeto profesional. Es normal que dos personas que compartieron tanto tiempo y tantas experiencias continúen apoyándose mutuamente en sus carreras. No sería de extrañar que Hande, como colega y alguien que conoce de primera mano el esfuerzo y la dedicación que Kerem pone en cada proyecto, le haya enviado sus buenos deseos de forma privada. Además, hemos visto en algunas entrevistas recientes donde se le ha preguntado indirectamente sobre Kerem Bürsin, que Hande Erçel ha respondido de manera elegante y profesional. Suele evitar entrar en detalles personales y prefiere enfocarse en su propio trabajo y en el de sus compañeros de profesión en general. Sin embargo, en estas respuestas, rara vez hay una negatividad implícita. Al contrario, sus declaraciones suelen ser neutras o incluso positivamente orientadas hacia el apoyo a la industria y a sus colegas. Por otro lado, la ausencia de una declaración pública explícita por parte de Hande Erçel sobre la nueva serie de Kerem Bürsin es lo que ha alimentado aún más las teorías. Algunos fans más acérrimos interpretan esta falta de comentario público como una señal de distanciamiento o incluso de indiferencia.
Sin embargo, hay que recordar que el mundo del espectáculo, y especialmente las relaciones entre celebridades que han sido parejas, suelen estar bajo un escrutinio constante. A veces el silencio es una estrategia para mantener la privacidad o para evitar alimentar rumores innecesarios. También hemos de considerar que la nueva serie de Kerem Bürsin es un proyecto que está en sus primeras etapas de promoción. Aún no se ha estrenado oficialmente y es posible que las reacciones públicas más significativas aún estén por venir. Quizás tras el estreno o una vez que la serie esté en pleno apogeo, Andercel haga algún comentario más directo, o incluso asista a algún evento relacionado si la ocasión lo amerita y es pertinente. Otro aspecto a tener en cuenta es la estrategia de marketing de la propia serie. Es posible que los productores y el equipo de Kerem Bürsin estén buscando mantener un perfil bajo en cuanto a comentarios de externos hasta que el proyecto tenga un impulso propio. Y es que por muy positiva que fuera una reacción de Andercel, a veces las declaraciones externas pueden desviar la atención del producto en sí. Sin embargo, si nos basamos en las últimas informaciones y en el comportamiento público de Andercel, la hipótesis más probable es que existe un respeto profesional mutuo entre ella y Kerem. Ande es una profesional muy dedicada a su carrera, y es conocida por su madurez y su capacidad para separar lo personal de lo laboral. Es muy probable que vea la nueva serie de Kerem como una oportunidad para él de seguir creciendo y demostrando su talento, y que en privado le haya transmitido sus mejores deseos. Hemos intentado buscar declaraciones directas de Kerem Bürsin sobre la reacción de Ande. Pero como era de esperar, él también ha mantenido un perfil discreto al respecto. Cuando se le ha preguntado sobre su relación con Ande tras su separación, Kerem Bürsin siempre ha optado por la prudencia, destacando el cariño y el respeto que se tienen, y enfocándose en la amistad y en la buena relación profesional que mantienen. Es importante recalcar que la información que circula en redes sociales y en algunos medios a veces puede ser sensacionalista o estar basada en suposiciones. En el caso de Andercel y Kerem Bürsin, dada su popularidad y la historia que compartieron, cualquier pequeña chispa se convierte en un incendio para algunos. Por eso es fundamental filtrar la información y basarse en fuentes más fiables, aunque en este tipo de temas, las fuentes más fiables a menudo son las más silenciosas. Lo que sí podemos afirmar es que la nueva serie de Kerem Bürsin está generando una gran expectación, y que la sombra de su pasada relación con Andercel sigue proyectándose sobre él, de forma inevitable. No se trata de morbo sino de la natural curiosidad del público que se encariñó con la pareja y que quiere verlos seguir prosperando, ya sea juntos o por separado. Por lo tanto, hasta que no haya una declaración oficial o un gesto público más evidente, tendremos que conformarnos con la interpretación de las acciones y las declaraciones pasadas. Y basándonos en eso, la reacción más probable de Andercel es de apoyo profesional y buenos deseos para su colega y expareja. Ella es una artista que valora el trabajo duro y la dedicación, y es muy probable que reconozca el esfuerzo que Kerem ha invertido en este nuevo proyecto. En resumen, aunque no tengamos una portada de revista con el titular, Andercel reacciona a la nueva serie de Kerem Bürsin con entusiasmo, las pistas apuntan a que la relación entre ellos sigue siendo cordial y profesional. Andercel, como profesional y como persona madura, probablemente esté deseándole lo mejor a Kerem en esta nueva etapa de su carrera. Su silencio público no debe interpretarse como falta de apoyo, sino quizás como una forma de mantener la privacidad en un mundo donde cada palabra es analizada al milímetro. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia que tanto interés ha generado. Hemos intentado ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible, basándonos en la información disponible. Hemos hablado de la expectativa que genera la nueva serie de Kerem Bürsin y, por supuesto, de la probable reacción de Andercel, una reacción que, si bien no es pública y explosiva, se presume cordial y profesional. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Ande apoyará públicamente la serie? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, aunque sea en proyectos separados? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su interacción hace que este canal sea aún más especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle a ese botón de me gusta si disfrutaron del vídeo. Su like nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Andercel y Kerem Bürsin,
o simplemente interesados en el mundo del entretenimiento turco. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao.